muchas gracias. Bienvenidos a este 12º encuentro, el último del 2025. Vamos a terminar con una reseña del Congreso CIDI que se desarrolló en Colombia y tenemos, varios invitados, conferencistas buenísimos. El doctor Marcelo Vejero, que es médico especialista en diagnóstico por imágenes del Hospital de Córdoba, acá en Argentina. El doctor Carlos Saldívar, radiólogo intervencionista en el Hospital General de México. Y el doctor Sebastián Toro, radiólogo intervencionista de Fundación de Valle del Lili en Cali, Colombia. Le doy el pasaje al doctor D'Agostino, que es nuestro mentor, con el lema que lo mejor para el paciente es lo mejor para el doctor y la institución. Gracias Silvana. A ver. Bueno, la verdad es que no podía ser mejor lugar para el CIDI 2025 que Medellín, Colombia, ¿no? Para los argentinos es un lugar medio lúgubre, porque ahí fue donde se mató Gardel, el Sosal criollo. Y bueno, la verdad que es un lugar muy lindo, y acá tenemos la Comuna 13, donde visitamos y fue muy interesante culturalmente, y creo que es un mensaje obligatorio para cualquiera que va a Medellín conocer este lugar. Su historia, ¿no? Que es una historia muy interesante, político-social. Y bueno, y otra cosa importante de Medellín es el nacimiento de Carlos Botero, Fernando Botero. Esta pareja que está bailando el tango, porque no se escuchó la música, pero está bailando el tango, y después de Escobar, que fue asesinado ahí, marcó un hito y anticipó la epidemia de obesidad. Dicen que los artistas anticipan lo que va a pasar socialmente años después. Y bueno, se sabe que Colombia es un lugar donde la seguridad se hace de forma muy importante. Y bueno, este es un problema que tuvimos en pasar por seguridad en la aduana, ¿no? Con el doctor Sid Haskell, editor de más de 10 años en el JBIR, ya lo conocen, y el doctor Miguel Gregorio Ariza. Pero solamente parcialmente, después no. Y bueno, y este es el inicio moral, o digamos así, o inicial de la CIDI en San Diego en marzo de 1994, donde inicialmente, yo sé que tomó la foto, por eso no estoy ahí, y no, selfie no existían. Recuerden que el iPhone se inventó, apareció en el 2007, y esto es 1994. Y acá está el doctor Willy Castañeda Zúñiga, bien conocido por todos, Miguel Gregorio Ariza, Antonio Mainar, son los que pusieron los stents en el colon para evitar la colostomía, Mario Fava, Ricardo y Mariano Jiménez, y este es el que estaba en el Memorial Sloan Kettering. Pero bueno, se formó la semilla de la Sociedad Iberoamericana de Intervencionismo, que era un grupo de amigos, que hoy por hoy es realmente es una linda sociedad con muchos expertos, que en este último congreso alcanzó un número grande de participantes y de casas comerciales, como que después Marcelo se los va a mencionar. Y lo interesante es que ya tenemos 31 años y hemos subsistido en un ambiente que se hace más difícil, porque los aportes de las casas comerciales son bastante difíciles de conseguir y son menores. Entonces, en el intervencionismo 2025 son procedimientos mínimamente invasivos guiados por imagen. Eso está establecido. Y es una especialidad compartida, no de una especialidad competitiva en contra de que lo hacen. Porque muchas especialidades
hacen intervenciones guiadas por imágenes. La lista es bastante larga. Bueno, y este congreso fue presidido por su presidente, Micaela Rita Usta, que ahora es la presidente del CIDI, que es una mujer joven, muy intensa y dedicada, es una ejecutiva vibrante y ha organizado un gran evento educativo como fue este congreso. Y bueno, y los participantes que tenemos hoy son conferencistas como el doctor Marcelo Alfredo de Córdoba, que en 7 minutos nos va a decir su opinión del Congreso, que son las impresiones de este Congreso, que es la primera vez que ha concurrido, y hay que felicitarlo, que es un nuevo socio, un nuevo miembro de la CIDI. Después el doctor Carlos Alberto Saldívar, de la Ciudad de México, que nos va a contar un poquitito de su historia y cómo empuja los bordes de la especialidad con ingenuidad y creatividad. Esa innovación y creatividad es muy importante, porque si bien el mayor trabajo que se ha hecho en la vía biliar es la percuscopía, la endoscopía a través del orificio de drenaje, tiene límites que todavía no sabemos dónde llegan. Y después, por último, porque esto está por orden alfabético, no está por orden de calidad, porque son todos de primera línea, el doctor Juan Sebastián Toro de Cali, una linda persona con una forma directa y simple de transmitir conocimientos, que nos va a poner a punto la actualización de hipertensión portal con tips y su técnica, que es más complejo que otros procedimientos que se realizan y que realmente requieren un buen entrenamiento y demás. Así que luego lo vamos a seguir con preguntas y discusión. Y bueno, ándale pues, ahí va. Muchas gracias al doctor Horacio y a todos los organizadores de estos encuentros por la invitación. Voy a procurar resumir en 7 minutos algo que llamamos creatividad e innovación en procedimientos biliares percutáneos. Siempre me gusta comenzar con esta diapositiva, mencionando un poquito las definiciones y fechas históricas. No tenemos que explicar en qué consiste una colangiografía percutánea y una descompresión del árbol biliar mediante la inserción de un catéter, pero sí me interesan estas fechas para entender cómo ha sido la evolución de esto. Es importante recordar que en 1974, en la Universidad de Chiba, Japón, se desarrolla la aguja que nos permite realizar accesos percutáneos con cierta seguridad a través del parénquima hepático para poder puncionar la vía biliar intrahepática, hacer colangiografías diagnósticas y posteriormente la inserción de catéteres que nos ayuden a descomprimir el árbol biliar. Como dato curioso, en el 76 se intenta la primera coledocoscopía percutánea para el retiro de litios, igualmente por Yamakawa. Por favor, silencien las computadoras porque hay mucho eco. Hay mucho feedback. Sin embargo, pues tuvieron que pasar 45 años y los métodos fueron abandonados. ¿Por qué? Porque se improvisaba con dispositivos de uso endoscópico. Tenían un frenchaje alto y una longitud larga que no nos permitía darle torque a los dispositivos para un adecuado manejo por vía percutánea. Y fue en 2021, cuando la tecnología avanza, el 1 de diciembre, que se lanzan los primeros colangioscopios digitales para Latinoamérica. Ya son dispositivos de 65 centímetros de largo y 10.5 French de diámetro que nos permiten perfectamente insertarlos a través de los tractos que nosotros ya estábamos acostumbrados a realizarlo. Al menos en mi país, los primeros casos empezaron a ser por endoscopistas. Los intervencionistas creaban los accesos y el endoscopista metía el colangioscopio. Y fue hasta 2022, en junio, cuando se hacen los primeros casos realizados exclusivamente por un radiólogo intervencionista. Tuve la oportunidad de en ese mismo año conocer al doctor Mariano Jiménez y en 2023 en la revista de cirugía endoscópica
publicamos la primera serie de 40 casos realizados en 2 centros de alto volumen. Uno de ellos en Fundación Daisim de Argentina y el otro en el Hospital General, que es el centro donde yo laboro. Este es el slide del artículo que se publicó ya en 2023. Esto nos permitió evolucionar de una visión indirecta de la vía biliar mediante la colangiografía, a la cual ya estábamos habituados, a una visión directa endoluminal de la vía biliar, y que nos permitió hacer diagnósticos y tratar ciertas patologías. Este es un término que acuñó el doctor Horacio, que me parece muy adecuado, que es la percuscopía, que pues, si nos remitimos a la etimología, es la capacidad de poder introducir cámaras dentro del cuerpo para ver, diagnosticar y tratar patología. Y me gusta el término percuscopía a diferencia de colangioscopía. Colangioscopía es donde yo tengo más experiencia y es lo que he desarrollado. Pero la definición de percuscopía no se limita solamente al manejo de patología en vía biliar, y nos va a permitir hacer esto también en el tracto urinario, en el tubo digestivo, en ginecología. Entonces creo que es más amplio, pero bueno, yo les voy a hablar de lo que actualmente yo me he limitado a ver, ¿no? Que es en vía biliar y en vesícula. Primero empezamos manejando los litos complejos, después para el diagnóstico fundamental de las estenosis indeterminadas en la vía biliar. Hemos hecho algunos procedimientos en pacientes que no son candidatos a resección quirúrgica de la vesícula biliar, y lo último en lo que estamos trabajando es para la caracterización de estenosis benignas. Acá les voy a correr del lado derecho de la pantalla los primeros casos que empezamos a hacer para el manejo de litos difíciles. Recordar que el 80 al 85% de los casos de litiasis en vía biliar se resolverán mediante CEPRES convencionales. De ahí que el 10 al 15% de los restantes sean catalogados dentro de lo que conocemos como lito difícil. Ahora, de estos litos difíciles, yo diría que los litos ultra difíciles, es decir, los litos que aparecen, las hepatolitiasis, que aparecen en pacientes con anatomía quirúrgica modificada, como los pacientes con bypass gástrico, pacientes con hepatoyeyuno anastomosis, pacientes con posttransplante hepático, son los que nos tocan a nosotros, porque serán los de difícil acceso para endoscopía, que no hay forma de que lo resuelvan ellos, y es muy viable hacer unos tractos que ya estamos acostumbrados de forma percutánea, a través de eso meter la cámara y hacer los procedimientos de litotricia electrohidráulica, como vemos aquí, con buenos resultados. Lo siguiente en lo que empezamos a trabajar nosotros fue para el diagnóstico de las estenosis indeterminadas. Recordar que el 70% de estas van a ser malignas, y en la definición de la estenosis indeterminada está la clave para entender la importancia de por qué debemos diagnosticarlas para procurar ofrecer tratamientos oportunos. Debemos de saber que esta es una estenosis que genera una dilatación retrógrada de la vía biliar intrahepática, pero que en los estudios de imagen seccional como tomografía e imagen de resonancia magnética no se ve una masa, y que tiene un diagnóstico no concluyente o negativo obtenido por métodos convencionales como el cepillado o la biopsia transpapilar guiada por fluoroscopía. Entonces, cuando vemos que en un estudio de imagen seccional no se presenta una masa, quiere decir que la lesión probablemente es lo suficiente pequeña que nos permita ofertarle una resección quirúrgica potencialmente curativa. Recordar que tanto la visión directa como la biopsia dirigida son útiles para el diagnóstico, siendo la impresión visual más sensible, aunque menos específica. Son los patrones colangioscópicos altamente sugerentes de malignidad. Y bueno, en el caso aquí que les muestro es una paciente que desafortunadamente ya no se le pudo ofertar un tratamiento quirúrgico y le hicimos una ablación endoluminal por radiofrecuencia. Aquí ven los cambios tumorales que se pueden documentar por colangioscopía, cómo está francamente estenosada la vía biliar después de hacer una ablación endoluminal con radiofrecuencia y la colocación de un stent biliar. A las 72 horas, la máxima expansión del stent y el retiro del catéter percutáneo, pues la paciente tuvo una satisfactoria descompresión de la vía biliar y la pudimos llevar a que recibiera su tratamiento de quimioterapia. Estas son otras opciones de tratamiento que podemos ofertar. Este es un caso de un paciente con una colecistitis. El paciente tenía diagnóstico de VIH-Sida y otras tantas comorbilidades que no lo hacían buen candidato a un tratamiento quirúrgico, por lo cual nos pidieron
realizarle una colecistostomía. Entonces, inspirados aquí en este artículo, que les pongo el slide, vimos que teníamos la posibilidad también por vía percutánea colocar un LAMS o un stent de posición endoluminal. Estos stents son de desarrollo endoscópico, pero pues también, como pueden ver aquí en el diagrama, podemos colocarlos por vía percutánea con excelentes resultados. Acá se ve la vesícula, el duodeno colocado y el stent de cómo podemos, para ya no dejar al paciente con el tubo de colecistostomía exteriorizado. Entonces, esta es otra buena opción. Y bueno, también ya yéndonos un poquito más locos, en pacientes que no son candidatos también a una colecistostomía, pues decidimos, bueno, ya tenemos a una colecistectomía, ya tenemos el tracto, podemos meter la cámara a través de eso y hacer una extracción de litos o una litofragmentación, como pueden ver aquí en este video bajado de TikTok. ¿Qué es lo importante de esto? Que nos dice que hay gente, este no es de mi autoría este video, pero que hay gente que también está pensando en lo mismo, en innovación constante y cómo podemos ofertarles tratamiento mínimo invasivo a los pacientes que en determinado momento no puedan ser buenos candidatos a un tratamiento quirúrgico. Este caso lo hicimos con buenos amigos e intervencionistas de Querétaro. Esta es otra buena opción también. Lo último en lo que estamos trabajando, que me parece importante, es para el manejo de las estenosis de la hepatoyeyunoanastomosis. Se escucha algo de feedback, por ahí hay un micrófono encendido. Entonces, nosotros, ¿qué proponemos antes de proceder a hacer dilataciones progresivas o colocar stents absorbibles? Caracterizar las estenosis como metiendo cámaras. Ya tenemos la posibilidad de hacerlo, como vemos aquí en el video. Entonces hay que caracterizarlas porque en algunos casos las estenosis pueden ser dadas por cuerpos extraños, como vemos aquí en el video o en estas fotografías. También debemos documentarlas con estudios de imagen seccional, como la angiotaquia y la colangioresonancia, y de ahí que tengamos este algoritmo terapéutico que estamos proponiendo, ¿vale? Que podamos hacer colangioscopía y toma de biopsia en pacientes que hayan sido posoperados por patología maligna o en pacientes que sean portadores de una hepatoyeyunoanastomosis por lesiones de vía biliar. Podemos tener todo este arsenal terapéutico, pero antes de eso hay que ver qué es lo que está generando esa estenosis para definir cuál es la mejor estrategia terapéutica a tratar. Y pues, ¿en qué nos inspiramos para poder fundamentar esto? En estos cambios inflamatorios que hemos visto que están asociados al uso crónico de prótesis plásticas. Y lo dejo muy genérico de prótesis plásticas porque pueden ser catéteres colocados por vía percutánea como los que nosotros hacemos o por vía endoscópica. La justificación, pues, para hacer este tipo de procedimientos es que tanto la patología benigna como los litos difíciles o las estenosis de la vía biliar nos pueden llevar a fibrosis y cirrosis biliar y pueden ser un factor de riesgo de inflamación crónica del epitelio biliar que nos puede llevar al desarrollo de colangiocarcinoma. A forma de conclusiones, pues, ¿en qué pacientes se beneficiarían de colangioscopía por un abordaje percutáneo? Los pacientes para el manejo del hito difícil que tienen una anatomía modificada quirúrgicamente o que tengan variantes anatómicas que impidan o compliquen una canulación endoscópica. Para el diagnóstico y tratamiento de pacientes con estenosis indeterminadas que requirieron un drenaje percutáneo previo. Y lo último, para la caracterización y el manejo de las estenosis de hepatoyeyunoanastomosis. Y eso sería pues básicamente lo que tengo el día de hoy para presentarles y comentarles. El congreso pasado de noviembre se desarrolló en la ciudad de Medellín, en Colombia. Vamos con la próxima, por favor. No solamente hicimos algo de ciencia, sino también que estuvimos haciendo mini turismo y por supuesto visitas gastronómicas más que importantes. Y uno de los lugares donde visitamos con Ana María, el doctor Agostino, fue el Museo de Antioquia, donde básicamente lo más sobresaliente son las obras de Fernando Botero, donde, como dice Horacio, compara al arte con la radiología intervencionismo, en el que hay que ser delicado, hay que ser elegante, hay que ser certero, y hay que inspirarse, como hacen los artistas, para poder innovar, ¿no? La verdad que es un museo que nos dejó gratamente sorprendidos. La siguiente, por favor. Bueno, fue un congreso donde participaron, como están viendo en este listado, numerosos países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, España, Estados Unidos, México, Panamá, Paraguay, Perú y la República Dominicana. Ustedes entonces están viendo
lo trascendente y lo importante que ha sido el Congreso de CIDI 2025. La próxima, por favor. Bueno, la asistencia también fue más que importante, participaron más de 350 intervencionistas, entre los cuales estaban radiólogos y cirujanos. Lo que sí, como mencionó el doctor D'Agostino, vi que hay una gran confraternidad y que ha costado, pero hoy sí puedo decir que se ha llegado a un punto de amistad entre los radiólogos y los cirujanos, que el comienzo en algunos lugares no era tan así, como que uno sentía el intrusismo del otro, pero con el paso del tiempo esto se ha ido acomodando y la verdad es que hay una gran confraternidad entre los radiólogos y los cirujanos y otros especialistas también que hacen y practican radiología intervencional. Por supuesto, residentes de ambas especialidades, las casas comerciales que apoyaron el evento fueron 27 y hubo más de 48 profesores invitados. Así que como ustedes ven, la asistencia realmente fue más que importante. La siguiente, por favor. Bueno, la organización del temario también fue... ¿Perdón? No. La organización y el temario fue muy rico. Hubo un curso precongreso donde se hicieron prácticas de radiología intervencionista mediante hands-on. La actualización fue de angiografía central y periférica. La verdad que hubo muchos casos de mucha temática de radiología intervencionista vascular. Biopsias y drenajes, intervencionismo hepatobiliar. Yo lo escuché al doctor Carlos Saldívar, que acaba de presentar acaba de hacer su presentación y realmente estuvo brillante. Lo había escuchado el año pasado también en Viña del Mar. Uroradiología intervencionista y oncología intervencionista, que este último punto realmente fue muy, muy interesante. La próxima, por favor. Bueno, el lugar fue en el Hotel Intercontinental de Medellín, en El Poblado. Es un hotel, la verdad que fue muy ameno, muy, muy lindo hotel, muy, muy cálido. La verdad que fue tema de conversación, sobre todo con Horacio D'Agostino, de la hospitalidad colombiana. Yo no había ido nunca a Colombia y la verdad que quedamos gratamente sorprendidos por la amabilidad y la solidaridad de los colombianos. Realmente nos sorprendió gratamente. La verdad que como va a ser un CIDI muy difícil de superar, esperemos que se supere el año que viene en Tenerife, ¿no? La siguiente, por favor. Y ya para ir terminando, queremos invitarlos a todos, como les dije, a participar del CIDI, a ser parte activa del CIDI, asociándose e invitándolos en el 2026 para Tenerife, que realmente es un lugar increíble. Creo que era la última. Sí, acá tienen una postal de Córdoba, de lo que ha quedado de la cultura jesuita en Córdoba. Esto es en las afueras de Córdoba, en Jesús María. Es un lugar muy, muy bonito también. Creo que ahora sigue el doctor Juan Sebastián Toro, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. Lo primero es agradecerles a todo el comité organizador, al doctor D'Agostino, por tenernos en cuenta en estos espacios académicos que son muy importantes, no solamente hacerlo, sino también hacerlo de manera constante y periódica. Siempre hay cosas para aprender, siempre hay cosas para compartir. Hoy quiero hablarles de la ponencia que expuse en el CIDI. Se me propuso en ese momento hacer una presentación sobre cómo hacer una derivación portosistémica transyugular. El tiempo de presentación eran 10 minutos. Yo creo que lo primero es decir que definitivamente un tips no se hace en 10 minutos. Sin embargo, creo que todas estas charlas, la motivación principal es irnos quitando un poco ese tabú de este procedimiento que, si bien es complejo y si bien si tiene varios pasos, es algo que debemos hacer de manera Por más favor, frecuente. corten los micrófonos, pongan las computadoras mudas.
Eso va a evitar el eco que nos está interfiriendo en la gran presentación que está haciendo Juan Sebastián. Adelante, discúlpame, Juan, pero... Tranquilo, doctor, sí, había un eco. Entonces, digamos que esto es muy importante porque hay que quitarnos un poco esa coraza de en qué momento se hace un tips, cuándo lo hago, si me siento capacitado o no, porque si bien yo sé que hay muchos colegas que están muy familiarizados con el procedimiento, hay otros que no han tenido, digamos, la posibilidad de hacerlo más allá de sus sitios de aprendizaje. Pero cuando se llega ya a la realidad, y especialmente en Sudamérica, a veces es difícil por costos y por acceso a la salud. Entonces, yo creo que hay varias oportunidades para hacerlo. Y lo más importante antes de hablar de cómo hacerlo es volver al inicio y al núcleo, y es el por qué hacerlo. En la charla del CIDI yo comencé por estas 3 conclusiones, y la primera era justamente eso, que el enfoque inicial debe estar canalizado hacia el por qué, más que al cómo. El cómo normalmente se relaciona con algo más técnico, pero el por qué está mucho más relacionado con el desenlace clínico, que al final es lo que nos interesa. El cómo hacerlo, como lo dije ahorita, hay unas necesidades que son técnicas, o sea, propiamente manuales, operativas, y hay otras no técnicas que también deben estar presentes para que se pueda hacer de manera segura y con un éxito técnico alto. Tener en cuenta que hay una clara relación entre los pasos técnicos y una menor tasa de complicaciones con los pacientes. Entonces, volviendo un poco al inicio, esto lo expuse allá y normalmente lo traigo a muchas exposiciones, y es no perder nunca el enfoque. El enfoque, más allá de la parte técnica, es no olvidar que no somos simplemente operativos, sino que somos realmente unos médicos que cada vez somos más integrales y que somos transversales en muchas especialidades. Entonces, eso nos pone en una posición de responsabilidad mayor, y basados en esa responsabilidad, yo siempre traigo esta filosofía que es traída realmente de Simón Sinek, que es un innovador, es un líder empresarial, y él básicamente se hace 3 preguntas sobre el cómo podemos digamos, resolver los problemas. Se enfoca en el cómo, en el por qué y en el qué. Si lo traemos hablando de un tips, el cómo, como le dije ahora, se enfoca en el éxito técnico, el por qué, definitivamente el desenlace clínico, y el qué, que sería como el dispositivo o el producto, sería la derivación portosistémica o el tips. Lo que les decía en el congreso, y lo repito ahora, es, si pensamos por un minuto, ¿qué tanto necesita, o sea, qué tan feliz nos deja hacer un tips cuando lo podemos hacer técnicamente? Pues probablemente todos diremos, no fue muy bien, lo hicimos y nos da cierta gratificación. Pero cuando nos damos cuenta que al paciente no le fue bien, ahí ya la cosa cambia. Entonces, por eso es muy importante, más importante que lo hayamos hecho es que al paciente le haya ido bien. Y por eso el por qué es tan importante en el desenlace clínico. Para no perder la perspectiva, tenemos que entender que la cirrosis es definitivamente una causa prevalente de mortalidad. Es la 5ª causa de muerte no oncológica en el mundo. La cirrosis se asocia a hipertensión portal, donde pueden estar presentes hasta un 40% de varices gastroesofágicas, que son las responsables en su mayoría de las hemorragias. Cuando se presentan estas hemorragias en los primeros episodios, hasta un 20% pueden ser mortales y hasta un 40% pueden recurrir a la 6ª semana. Y tener en cuenta que luego de un primer episodio, el que sea, la supervivencia de un año se puede reducir a un 50%. Entonces, lo que decía ahorita el doctor Ojero, y yo lo recalco siempre, es que definitivamente este es un procedimiento que modifica y que cambia el desenlace de vida del paciente. Realmente estos pacientes nos ha tocado, lo hemos visto, que llevan 2, 3, 4 ligaduras de varices y se demora un poco, por la razón que sea, se demora el llevarlo a una derivación portosistémica y esos pacientes fallecen en esa espera. Estas son las indicaciones, cada vez pues salen un poco más. Ahorita las de siempre son las principales,
la prevención secundaria de sangrado varicial, la citis refractaria, pero cada vez se habla un poco más. Ahorita se está hablando un poco de tips en pacientes no cirróticos, incluso especialmente en esos pacientes con isquemia venosa mesentérica. Ahorita ya cuando nos ceñimos, ya salimos un poco del por qué, ahorita nos vamos al nivel del cómo. Ahí tengo dos factores, el factor no técnico y el técnico. Yo creo que para comenzar siempre es importante tener el respaldo de una unidad de cuidados intensivos. Estas unidades deben estar no solamente, digamos, recibiendo ese paciente complejo después de este procedimiento, sino también es importante que al comienzo se empiecen a familiarizar con los cambios hemodinámicos y lo que se espera y puede ser normal en estos pacientes. No necesariamente todos tienen que ir a UCI, pero en un comienzo la recomendación que yo daría es que sí, es para mayor tranquilidad del paciente, familia y médica. Siempre entender que existe un manejo multidisciplinario, debe existir un manejo multidisciplinario. De hecho, una recomendación con una gran fuerza de recomendación y un gran consenso es que debe estar involucrado un hepatogastroenterólogo en este equipo, en esta toma de decisiones. Siempre entender que lo que cambia el desenlace al final es la adecuada selección del paciente. En un comienzo siempre es importante estar, en un comienzo y siempre digo yo, estar acompañado. A veces en estos procedimientos largos siempre puede que uno se bloquee, que ya no sepa qué otras ideas tener, y siempre el compañero que puede tener más experiencia o incluso el que no, te puede dar una mano amiga en estos casos. Entonces, mi sugerencia es entrar siempre acompañado. Cuando hablamos ya de factores técnicos, pues digamos que si nos vamos a leer el paso a paso, es algo muy, muy global y es algo que es muy accesible para cualquiera que lo quiera leer. Pero hay unos 3 puntos que se han demostrado que cambian el desenlace clínico en los pacientes. Estos son los pasos que todos conocemos. Hay un asterisco que yo siempre pongo y es: tengamos 2 kits siempre, no falta la vez que se caiga la aguja, que se contamine, que se doble porque el hígado es muy duro. Entonces, mi recomendación es tener 2 kits a la mano, siempre para comenzar. Y yo le daría énfasis o haría hincapié en 3 pasos importantes. El primero es el acceso a la vena hepática correcta. Eso es algo supremamente importante y nos puede disminuir casi hasta un 50% digamos, el tiempo del procedimiento. Después viene lo que siempre, este es el paso que es más conocido como el paso más difícil, que es avanzar la aguja y puncionar la porta. Y por último, un paso no menor, así sea el último, es mirar la morfología del stent y medir las presiones. No adelantarnos, siempre hacer dilatación, mirar bien el flujo preferente del stent y mirar a ver si es necesario o no hacer la plastia. Entonces vamos a hablar de quick tips para tips. Si nos vamos al primer problema o al primer paso crucial, diría, el acceso a la vena hepática correcta. Hay una recomendación fuerte, ahorita ya se está haciendo mucha ecografía intravascular, se están utilizando los ultrasonidos que se utilizan para cardiología. Esta es una muestra de cómo se ve la aguja. Se coloca normalmente el probe o el transductor en la vena cava inferior y si vemos realmente se puede ver, digamos, de manera muy conspicua tanto la vena porta, la vena principal, la vena hepática y la aguja. Especialmente esto es muy bueno para los pacientes que tienen trombosis portal, como se puede ver acá. Y aquí vemos ya la representación en la angiografía o en la venografía, donde se ve el trombo. Sin embargo, se ha podido pasar sin problema al sistema portomesentérico. Siguiendo en este problema, cuando no tengamos este tipo de ayudas y digamos que solamente estamos tenemos el angiógrafo, tenemos quizás una ecografía, un ecógrafo transabdominal también va a ayudar mucho. Pero a veces es importante poder seleccionar la vena hepática correcta. Es que tiene que ser así. Uno normalmente desde la planeación, uno dice, voy desde la hepática derecha a la rama derecha de la porta, pero después en el frente, cuando estás en la angiografía, ves una vena hepática y crees y asumís que es la hepática derecha, pero también puede ser la hepática media. A veces se ven muy similares en la proyección frontal. Entonces,
por ejemplo, aquí en este ejemplo, ¿es derecha o es media? Es difícil saberlo con una sola proyección. Podemos encontrarnos problemas adicionales como el paso de la guía a la vena cava inferior, las venas hepáticas y medias a veces se ven parecidas en la proyección AP, como lo acabo de indicar, y a veces el ángulo de entrada de la vena hepática es muy cerrado, casi horizontal. Entonces, para estos potenciales problemas, estos son los tips para resolver esto. Para el primero, yo recomendaría utilizar una guía recta y rígida que le dará más facilidad para pasar a la vena cava inferior, también una apnea o una inspiración forzada. Siempre hacer una lateral para resolver el problema de la diferenciación de la vena hepática media y derecha. Y cuando tengamos un problema de ángulos cerrados, utilizar un MPA, un hockey stick o un Simon 1 también puede servir. Este es un ejemplo de cómo puede ser tan difícil encontrarse diferenciar entre una derecha y una media. Si vemos este TAC, vemos que esta es la vena que queremos, vemos la cercanía con la porta, y si lo ponemos solamente en la frontal, a veces no sabemos si es derecha o media, pero si lo ponemos en la lateral nos damos cuenta que esta vena hepática está apuntando hacia nosotros, que sería la simulación de este TAC si lo llevamos a una proyección sagital. Entonces, siempre hacer lateral. El otro problema que tenemos es normalmente la punción. Las punciones pues se siguen haciendo de manera cognitiva con el TAC, simplemente planeando la hepática media o derecha o la izquierda con la porta, pero este Ganside Technique nos ha ayudado mucho a reducir el tiempo. Se hace un abordaje transesplénico y transyugular y se alinea el angiógrafo de tal manera que los dos lazos estén en el mismo eje y se haga la punción directa percutánea con la aguja, como podemos verlo acá en este ejemplo. Después con el lazo recuperador se saca la guía y se avanza el sistema. Eso también reduce tiempo y reduce complicaciones. Esto es especialmente útil en los pacientes que no tienen una ascitis severa. Esta es una modificación, no se hace el acceso transesplénico, se hace solamente percutáneo, en donde se funciona directamente la vena hepática y la vena porta. Después se hace una dilatación pequeña y después se avanza el sistema por medio del lazo recuperador. Por último, un gran paso, y como les decía al comienzo, un potencial problema es que desplegamos el stent, como podemos ver este ejemplo, aquí hay una estenosis que marca la entrada del stent a la porta, hay otra estenosis menor que marca la salida del stent de la vena hepática, pero no siempre hay que apresurarse a hacer plastia. Entre menos gradiente tenga, o sea, más dilatado esté el stent, mayor riesgo de encefalopatía hay, y sabemos que esa es la complicación más frecuente. Entonces, primero, valorar bien los gradientes, mirar bien el flujo del stent, y según estos gradientes y este flujo, decidir ahí sí si se hace plastia o no. Entonces, un consejo para esto es, como lo decía, no siempre se requiere dilatar, siempre valorarlo con mucha calma y con eso ya es decidir si se hace o no. Esto es un poco de estadística que me lo preguntaba ahorita el doctor D'Agostino al comienzo. En los últimos años, 2 años, hemos hecho aproximadamente 40 tips y hemos visto que con esta técnica de no hacer una dilatación programática, la encefalopatía ha disminuido considerablemente sin castigar el riesgo mayor de hemorragia varicial esofágica. Este es nuestro grupo. Como les decía, muy importante el manejo multidisciplinar y la compañía. Muchas gracias por la invitación. Bueno, sí, yo quiero agradecer a la participación que han tenido todos los especialistas. Vamos a cumplir 2 años de estos encuentros. El que ustedes estén aquí presentes nos motiva a continuar haciendo este trabajo desinteresado y que todo el equipo lo hace con mucho amor y con mucha dedicación. Esperamos el año entrante que ustedes hagan sugerencias sobre temas que deseen que nosotros presentemos, que preparemos y traer invitados que sean expertos en la materia y poder continuar pues aprendiendo ustedes y nosotros organizando estos eventos. Quiero darle las gracias a la constancia de todo el equipo que nos ha apoyado, que ha estado todo el tiempo aquí, al doctor Horacio, a la doctora Silvana, Ovejero, bueno, a todo mi equipo de trabajo, porque este es un esfuerzo que vale la pena y que es para ustedes. Queremos desearles una feliz Navidad y bueno, nos veremos el año entrante. Muy bien, feliz año, felices fiestas.
Gracias a todos. Bueno, adiós equipo, nos veremos. Gracias. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Felices fiestas para todos.